Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 115 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Ya en la sesión anterior, recuerda que estamos en las clases donde estamos trabajando con el consumo de API REST, y en la sesión anterior ya habíamos hecho el marcado HTML correspondiente para poder desarrollar un CRUD. Vamos a hacer las 4 operaciones que se le pueden hacer a una base de datos, pero a través de una API de tipo REST, ¿sí? Y primero lo vamos a hacer con el objeto Ajax, es decir, XML HTTP request, después con fetch y después con Axios. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a trabajar con el archivo CRUD Ajax. Entonces, aquí voy a levantar mi live server para que, ahí está, ahí tenemos nuestro código JavaScript, nuestro archivo HTML. Ahora, un detalle importante, este input de tipo hidden que se llamaba action, ¿sí? Vamos a cambiarle, nada más vamos a cambiar el nombre a ID. Es la única modificación que vamos a hacer en nuestro HTML. Y pues aprovechando, si hiciste las copias para fetch y para Axios, pues de una vez vamos a cambiar el nombre de ese input oculto de action a ID. Ya sabrás por qué lo hago más adelante. Muy bien. Ok, entonces estamos en nuestro archivo Ajax.html. Ahora, muy importante, recuerda que como estamos utilizando la API falsa de JSON Server, hay que levantar el servidor, porque si no, pues todo lo que hagamos no va a servir de nada porque nuestro JSON Server va a estar apagado. Entonces, vamos a levantar nuestra terminal, vamos a ejecutar JSON Server menos W para que lo observe, menos P, el puerto, lo voy a poner el 5555, y en este caso está en mi carpeta assets y el archivo se llama db.json. Ahí está. Entonces, ahí está levantando. Entonces, nuestra API REST de Saint Seiya está ejecutándose en el puerto 5555. Sí, es muy importante que la tengas abierta. Ahora, puedes ocultar la terminal cerrándola aquí o con tu atajo de teclado, y mira, si la vuelves a mostrar, la terminal va a seguir estando ahí. Yo la voy a ocultar pues para que no nos estorbe, no nos quite espacio en la pantalla de grabación, ¿sí? De cualquier manera, recuerda que está activa ahí. Entonces, fíjense, ya nos vamos acá al CRUD. Acuérdate que en la sesión anterior ya habíamos creado un par de variables y ahora sí nos vamos a enfocar exclusivamente al código JavaScript. Ahora, fíjense, recuerden que Ajax hay varios pasos que seguir. De hecho, miren, si les muestro el código de los ejercicios que estuvimos haciendo del objeto XML HTTP request, ¿sí? Acuérdense, paso número 1, crear la instancia del objeto. Paso número 2, el listener. Paso número 3, abrir la petición. Y paso número 4, enviarla. Muy importante. Entonces, fíjense, para cada una de las 4 operaciones del CRUD, yo tendría que hacer eso en Ajax. Entonces, lo que nos conviene es justamente lo que hacen librerías como jQuery Ajax o como Axios. Crear una función que encapsule todo y pida los elementos necesarios. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es crearme una función de tipo de tipo expresada, es decir, dentro de una constante. Voy a pasarle un objeto al cual voy a llamar options, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Ahora, esta función Ajax, ¿qué opciones? Voy a utilizar la destructuración para esto. Obviamente va a ser un objeto. Recuerden que en las clases de lógica de programación les enseñé a hacer validaciones de tipos de datos. Ahorita me voy a saltar eso para enfocarnos en la parte de Axios, pero sería interesante que ustedes a este option validaran que fuera un objeto válido. Entonces, ya teniendo en cuenta que para mí ese elemento va a ser un objeto, entonces vamos a hacer la destructuración, ¿sí? Entonces, le vamos a decir que voy a destructurar este objeto llamado options, ¿sí?
en varios elementos. ¿Qué es lo que voy a pedir para cada petición? Pues la URL a la que yo voy a solicitar el acceso, el método de envío, ¿sí? Recuerden que también cuando veíamos el objeto XML HTTP request validábamos si venía un código exitoso del servidor, pues ejecutábamos cierta programación, y si no, también manejábamos una función para el error. Entonces acá vamos a tener una función a la que le vamos a llamar success, que es la que se va a ejecutar en caso de éxito, error en caso de error, y finalmente si nosotros tenemos que enviarle a la petición datos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a insertar o actualizar o eliminar un registro, entonces pues la data correspondiente. Entonces todo esto es lo que nosotros tendríamos que tener en este objeto options cada vez que ejecutemos nuestra función Ajax. Ahora, después de esto vamos a crear el objeto XHR, que va a ser igual a un nuevo objeto del tipo XML HTTP request, ¿sí? Después vamos a asignarle el listener, ¿sí? El evento va a ser ready state change. Aquí vamos a ejecutar una arrow function. Más al rato regresamos a la programación. Después pues fíjense que vamos a ejecutar el método open, ¿sí? El método open, recuerden que necesita la variable method, y muy importante, si el usuario no me especifica un método en particular, aquí voy a utilizar un operador de cortocircuito de tipo OR para decirle, si el parámetro method viene vacío, entonces seguramente lo que el usuario quiere es acceder al método get. Entonces ya ahí me puedo ahorrar en la petición de get estar especificando el método, coma, y luego vamos a abrir la URL que venga pues en la variable URL. Luego, adicionalmente, les voy a abrir Insomnia, porque en las sesiones anteriores, cuando estuvimos haciendo las pruebas de nuestra API falsa en este software, en este cliente de tipo REST, recuerden que aquí, miren, por ejemplo, en una petición post, el cuerpo pues era en formato JSON la información que yo quería insertar. Pero vean que cada petición que nosotros hagamos a un servidor a través de Ajax va a tener el cuerpo, que justamente el cuerpo es los datos que le estamos enviando, pero así como un documento HTML tiene cabecera y cuerpo, las peticiones es igual. Entonces, por ejemplo, miren que en las peticiones de esa cabecera, aquí tengo que el tipo de contenido es application JSON, porque mi API está esperando recibir una información en formato JSON, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades de nuestra petición, en las cabeceras es donde nosotros, a manera de valor atributo, de atributo valor, vamos a poder estar mandando cierta información que nos requiera en la cabecera, ¿sí? Por ejemplo, la parte de autentificación, enviar una cookie, etc. Entonces, bueno, pues de eso se va a tratar la cabecera. Ahora, en el ejercicio básico cuando vimos las peticiones a Ajax, no les enseñé cómo agregar cabeceras a la petición XHR, ¿no? Al objeto XML HTTP request. Pero eso se puede hacer así: xhr.setRequestHeader. ¿Sí? Por cada cabecera que tú necesites, tienes que definir el nombre del atributo y su respectivo valor. Entonces, fíjense. De hecho, si nosotros no ejecutamos esta cabecera, como la API de JSON Server está esperando código en formato JSON, si nosotros no le especificamos, el valor por defecto es texto plano. Entonces ahí tendríamos un error. Entonces hay que especificar el tipo de contenido que vamos a enviar. Entonces aquí le vamos a poner content type, ¿sí? Content type. Y esto puede ir en mayúsculas, minúsculas, no hay afectación. ¿Sí? Y el valor, ese sí tiene que ir en minúsculas, application/JSON, y punto y coma. Aquí adicionalmente voy a codificar que todo lo que le enviemos sea en formato UTF-8. Entonces le voy a poner UTF-8. ¿Sí? Muy importante, si nosotros quitamos esta cabecera, el JSON Server que está esperando application JSON no va a funcionar. Y finalmente vamos a ejecutar el método send. ¿Se acuerdan que en el ejercicio básico no habíamos mandado nada por el método send? Pero aquí sí vamos a enviar esta data que vamos a sacar de las opciones. Ahora, esa data
de igual manera va a ser un código en formato JSON y entonces lo que vamos a utilizar aquí, ¿se acuerdan incluso que en la petición? Miren, les voy a mostrar el ejercicio que hicimos en la clase 106. Aquí cuando Ajax nos mandaba la respuesta, pues nos las mandaba en texto, ¿sí? Pero al ser una respuesta de la API de JSON Placeholder de los usuarios en formato JSON, pues había que hacerle un JSON parse. Entonces ahora, a la inversa, ahora en nuestro CRUD, como también nuestra API falsa está esperando recibir JSON, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el método contrario. Nosotros le estamos enviando un objeto JavaScript, pero se lo vamos a convertir a cadena de texto mediante JSON.stringify, ¿no? Y aquí eso es lo que vamos a convertir a JSON.stringify, a la data, que aquí va a ser un objeto de JavaScript, lo vamos a convertir a cadena de texto mediante JSON.stringify, ¿sí? Y de igual manera, muy importante, por ejemplo, para el método get, que nosotros no tendríamos, si yo quiero obtener todos los santos de mi API, pues yo no tengo que mandar ningún parámetro, simplemente le voy a decir, mándame todos los santos que tengas en ese endpoint, ¿sí? Entonces, si nosotros para alguna petición no necesitamos enviarle datos, y vuelvo a Insomnia, vean que cuando yo obtuve todos los santos, yo no tuve que mandarle nada en el cuerpo, simplemente hice la solicitud al endpoint correspondiente y me devolvió pues toda esta información, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar cuando yo no necesite enviar datos? Pues simplemente le podemos mandar un null y entonces el método send lo va a entender, o simplemente omitimos el parámetro data, ¿no? Así como aquí, cuando yo quiera acceder al método get, podría omitir el atributo method, porque aquí ya lo tengo contemplado en la validación. Entonces, pues ahí está. Prácticamente esta sería mi función. Ahora, vamos a programar el listener. ¿Qué va a pasar cuando detecte un cambio? Pues aquí vienen todas esas validaciones que teníamos, ¿sí? Esta de, oye, pues solo me interesa cuando el ready state sea 4. Entonces, fíjense, acá, esto es la primera validación, ¿sí? Solamente cuando sea ready state 4, ejecuta la programación. Y luego, ¿qué hacíamos? Teníamos un condicional if else, miren, que validaba, oye, si el código de respuesta es en cualquier número 200, que es una respuesta exitosa, entonces aquí ejecutaríamos lo que venga en lo que sea exitoso, ¿no? Recuerden que nuestra función Ajax, ¿sí? Aquí voy a tener un atributo success que va a ser una función que va a traer todo el código que quiero que se ejecuta cuando Ajax haya mandándome un estado de servidor de tipo 200, una respuesta de tipo 200. Caso contrario, entonces ejecutaríamos la función error, ¿sí? Entonces, fíjense, URL es un string, method es un string, data es un object, success y error son funciones. Pero eso ya lo vamos a ver ahorita que ejecutemos el método Ajax, ¿sí? Ok, ahora lo que vamos a hacer es... Me voy a copiar este if, ¿sí? Y inmediatamente de mi validación ready state 4, voy a poner aquí ese if, ¿sí? Con else. Y ahora, entonces, en caso exitoso, voy a guardar... en una variable que se va a llamar JSON, ¿sí? Acuérdense, esto también viene del ejercicio básico que hacíamos cuando nos devuelve éxito Ajax, la respuesta la convertimos a objeto JavaScript. Entonces, miren, de hecho voy a copiar esto, ¿sí? Entonces, acá, eso es lo primero que tendríamos que hacer, convertir a objeto JavaScript la respuesta en formato JSON. Y después lo que vamos a hacer es ejecutar la función que el usuario me pase en el método success. Entonces aquí vamos a ejecutar el método success de la función, ¿sí? ¿Y qué le vamos a pasar? Pues ya esa respuesta convertido a objeto JavaScript. Sí, en nuestro ejercicio básico que hicimos esa vez, pues empezar a trabajar que por cada elemento, ¿no? Me creara una list item con el nombre, el correo y el teléfono del API que estábamos consultando de los usuarios. Esto ya sería la programación que estaría en ese método success, dependiendo pues de el código HTML que en ese momento esté trabajando para dicha petición. Pero por eso lo estoy encerrando en una función success, ¿sí?
Y luego, ¿qué pasa si el código de respuesta no es uno de tipo 200? ¿Qué hacíamos en la petición normal? Pues miren, crear un error y mandarlo, en este caso, a un elemento del DOM en el inner HTML. Pero en este caso, pues nosotros no vamos a, digamos, la función Ajax que estamos programando no sabe de elementos del DOM. Por eso estoy creando una función de tipo éxito donde ahí ya voy a empezar a interactuar con el HTML para pintar lo que me devuelva la respuesta. Si se dan cuenta, mi función Ajax solamente está haciendo la operación básica de una petición de tipo XML HTTP request. Ya la parte de ensuciarse con el código HTML pues va a ser en la función success o en la función error. Entonces fíjense que aquí lo único que me voy a copiar es esta variable del mensaje, ¿sí? Y entonces recuerden que a veces las peticiones no nos mandan un mensaje en el status text. Por eso es que aquí utilizo otra vez un operador de cortocircuito para pues poner un error genérico en caso de que no venga nada en la propiedad de status text. Y finalmente lo que voy a hacer aquí es ejecutar la otra función que el usuario me tiene que pasar, que se va a ejecutar en caso de que existe un error. Y aquí pues simplemente pasamos un mensaje que es el que se imprimiría ya en alguna parte de nuestro DOM. Y entonces aquí le ponemos error, que imprima el código de error que nos manda el servidor y luego el mensaje. Y listo. Vean cómo aquí he abstraído en una sola función todos los pasos importantes de una petición Ajax. Y entonces, fíjense, ya todo este código que yo tendría que hacer por cada petición Ajax, y si lo analizan vamos a tener 5 operaciones del CRUD. Vamos a buscar todos los santos. Luego vamos a insertar un santo. Vamos a buscar un santo para después actualizarlo y vamos a eliminarlo. Entonces, imagínense, de 5 operaciones, que cada una de estas operaciones tendría que hacer una petición a Ajax, pues yo tendría que hacer 5 veces toda esta programación. Y lo que yo me estoy dando cuenta es que aquí lo único que va a cambiar pues son los elementos del DOM en los cuales, dependiendo la operación, voy a afectar, que sería, por ejemplo, este for each, este append child, ¿sí? Pero, e imprimir en algún elemento del DOM el error. Pero todo lo demás es exactamente igual para cualquiera de las peticiones. Obviamente va a variar la URL y el método y el envío de datos. Por eso es que estoy haciendo esta función. Prácticamente es, por ejemplo, si ustedes ya han programado en jQuery, o aunque no hayan programado en jQuery, miren, si nosotros nos vamos a la documentación de jQuery, vámonos a la documentación. ¿Dónde está aquí la documentación? Plugins, what's jQuery. Y aquí está, jQuery Core API Documentation, ¿no? Y si buscamos aquí el método Ajax, miren que aquí, por ejemplo, Ajax Send, ¿no? Tiene varios, pero hay uno que se llama Ajax solito. Vamos a buscar aquí Ajax, paréntesis. Aquí está, es jQuery Ajax. Incluso vean cómo dice, necesito la URL y settings, o sea, configuración. Y miren el ejemplo. Miren, Ajax es un objeto, abre el objeto y miren, aquí le está pasando algunas cosas. Data type, converters, accept, ¿sí? Miren, la URL, el contexto, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que estamos haciendo. Es más, si revisamos, por ejemplo, la librería de Axios, que después vamos a hacer un CRUD de Axios, ¿sí? Miren que en la documentación, Axios API, miren, aquí está, Axios abre un objeto. ¿Y qué está pasando Axios? Miren, método, URL, los datos, ¿sí? Y bueno, Axios trabaja en base a funciones, entonces digamos, esta es cuando le responde exitosamente, este sería mi método success, ¿no? Y pues obviamente el método, el catch sería el error que estoy programando yo ahorita en esta función, ¿sí? Pero entonces, ahorita se van a dar cuenta, este CRUD de Ajax, ¿sí? Como es muy talachudo a nivel de código, lo vamos a dividir en al menos 2 videos. Ahorita vamos a hacer el que obtenga todos los santos, ¿sí? Y en el siguiente video haremos las otras 3 operaciones. Pero van a ver cómo esta función nos va a ayudar porque la vamos a estar reutilizando. Muy bien, ahora sí, vamos a programar la primera operación, que sería que en esta tablita que tenemos en el DOM, dinámicamente me imprima
pues todos los santos que tenemos a manera de tabla de datos. Entonces, ahora, ¿dónde tendría que ejecutarse eso? Eso se tendría que ejecutar a la carga del DOM, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, antes de continuar, miren, aquí se alcanza a ver toda la función Ajax que he programado. Entonces, igual si quieren darle una pausa para copiarla con calma y seguir. Muy bien, ahora sí, entonces fíjense, vamos a cerrar esta función Ajax. Y entonces voy a programar, ya tengo la D de documents y aquí está, eso lo hicimos en la sesión anterior. Entonces aquí le voy a decir document.addEventListener DOM content load, ¿sí? Y aquí no voy a utilizar una row function como, ojo, la función que me obtiene todos los caballeros y los pone en la tablita, yo lo tendría que ejecutar, por ejemplo, cuando se inserte un nuevo caballero o un nuevo santo de Atena, después de que haga la operación de insertarlo, tendría que volver a ejecutar el pintar todos los caballeros para que aparezca el nuevo santo. Entonces no me convendría programar en una función anónima directamente del DOM content load. Aquí sí me conviene crear primero la función y mandarla a llamar, porque también la vamos a tener que llamar en otros lados de nuestra programación. Entonces fíjense, voy a crearme una función que se llame getAll y creo que se entiende perfectamente. O sea, obtiene todos, en este caso getAll saints, por ejemplo, o getAll sports o getAll contacts, dependiendo de qué sea su CRUD. Yo lo voy a poner genérico así, simplemente getAll, ¿no? O sea, me va a obtener todos. Eso significa que acá, pues, vamos a crearnos nuestra función. La pueden utilizar declarada o expresada. A mí me gusta trabajar más con funciones expresadas porque mantienen un mayor control a la hora de posibles errores. Perfecto, entonces ahí está. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en esta función getAll? Bueno, pues aquí justamente voy a ejecutar mi función Ajax. Y Ajax, ¿qué me pide? Un objeto que se llama options. Y ese objeto que debe de tener el método, que en este caso el método va a ser por get, ¿sí? Coma. ¿Qué otra cosa me pediría? La URL. ¿Cuál es la URL? Acuérdense que, aunque aquí yo les oculté la terminal, ahí sigue corriendo. Y miren, esta es la URL que vamos a consultar, la de los santos. Entonces yo tendría que ponerle aquí la URL localhost 55 santos, ¿sí? Esa sería la URL. Luego, en este caso, la función de éxito, ¿qué es lo que quiero que haga en caso de que la petición sea exitosa? En caso de que la petición sea exitosa, ahorita vemos qué quiero que haga, ¿no? Coma, la función de error. Aquí también podrían trabajar con funciones anónimas. Yo voy a utilizar arrow functions para simplificar la escritura. Y finalmente la data, que en este caso, como voy a solicitar todos los santos de Atena, pues no necesitaría mandarle ninguna petición, ¿sí? Y fíjense que a la hora de ejecutar esto, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mandara un console log, ¿sí?, de los santos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el success, en la función. Ahora, muy importante, success. Fíjense que a la hora de ejecutar success dentro de mi función Ajax, miren que ya me va a devolver la respuesta en formato JSON, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí res, necesito un parámetro donde viene la respuesta. Le vamos a poner res de response. Y el error, miren, el error maneja un string, que es el error que se va a trabajar. Entonces aquí vamos a ponerle error, ¿sí? Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, miren, yo podría mandar aquí a la consola un console.log de res y de error, ¿sí? Ahí está. Y acá. Y entonces, fíjense, por ejemplo, si yo le pongo santos, por ejemplo, si yo le pongo caballeros, sabemos que esa ruta, ese endpoint, caballeros, ese endpoint no existe en mi API. Entonces tendría que ejecutar la función del console.log con el error. Es más, vamos a ponerle no un console log, un console error para que lo pinte en rojo. Vamos a ver.
Vámonos al navegador y miren, error de sintaxis en la línea 83. A ver, vamos a ver qué tengo en la línea 83. En la línea... perdón, es que aquí le puse punto y coma y es un objeto y es el último parámetro. Ahí está, ok. Corrijo, guardamos y vamos a ver. Y miren, ocurrió un error. ¿Por qué? Porque la API no me está mandando pues un error en particular, ¿sí? Entonces está poniendo aquí mi mensaje, ¿no? Y tampoco al parecer está mandando un status text, por eso puso error 0. Pero bueno, vean que ya está funcionando, ¿sí? Ahora, ojo, recuerden que el JSON server tiene que estar activo, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si le regresamos aquí? Santos. Recargamos. No, miren, parece que... A ver, vamos a ver. Ups, por ahí hubo un problemita con mi JSON server. Como que crasheó. Y bueno, puede ser por diversas maneras. Recuerden que yo mientras les grabo, pues tengo el software donde grabo, más todo lo que voy ejecutando, pues por ahí la máquina también se puede poner media impertinente. Entonces, bueno, aquí simplemente, si se les crashea como a mí, simplemente lo vuelven a levantar y listo. Vamos a ver. Ahí está, ya está levantando otra vez. Por eso es importante, yo cierro esta pestaña pues para poder aprovechar al máximo, pero ustedes sí es importante que la tengan ahí para cualquier cosa que detecten. Y miren que aquí está, ya se levanta, y también ténganla en el navegador, ese es un buen indicador. Ahora sí, vamos a recargar. Y miren cómo ya la respuesta, como fue exitosa, miren que me está devolviendo ese arreglo donde vienen los 5 santos de bronce protagonistas de la serie, ¿sí? Vean qué pasa si le pongo aquí, por ejemplo, santos de bronce. Esa ruta no existe, me tendría que mandar un 404. Miren, ahí está. Hace rato mandó un error 0 porque el API había crashado. Pero miren que aquí ya me está mandando un console error con el error 404. Este ya es mi mensaje. ¿No me quieren creer? Miren, si yo le pongo aquí un console.warn, ahora me lo va a pintar en amarillo. Miren, ahí está. Es nuestro error. Ya está viniendo esos datos de la API. Y como aquí la API de JSON Server sí me está mandando un mensaje, ya no pone ocurrió un error, que era mi error personalizado acá. Ya está poniendo el status text, ¿sí? Entonces vean que ahí ya está funcionando mi petición. Ahora, vamos a corregir, vamos a regresar a santos normales. Ahora, recuerdan que yo les dije, oye, pues cuando yo pida todos los datos, realmente no es necesario mandarle data, ¿sí? Entonces vean que si yo omito la data, no va a pasar nada, me va a seguir contestando y me va a mandar la información de los 5 santos. Ahora, recuerdan que también acá en el método open puse un operador de cortocircuito en el cual decía, si el usuario no te especifica el método, entonces aplicas get por default. Entonces miren, me voy a volar la petición de tal manera que en esta solicitud solamente estoy mandando la URL, la función de éxito y la función de error. Quiero que vean que he quitado la data y el method, ¿sí? Guardo y vean que la petición va a seguir funcionando. Miren, sigue funcionando porque como no le mandé método, puso el valor de get por default. Como no le mandé data, ese valor, recuerda que cuando tú no mandas un data, se parsea a un define, y cuando el send manda a un define, pues simplemente no manda datos, ¿no? Porque la petición no lo necesita, y mira que sigue funcionando, ¿sí? Ahora, vamos primero a programar lo necesario cuando haya un error. Cuando haya un error, pues a lo mejor podría ser interesante que después de la tabla, ¿sí? Después de esta tabla que tenemos y que ya la tenemos guardada en una variable del DOM, abajito de la tabla me aparezca un mensaje, un párrafo que diga que me mande el mensaje, ¿no? Que no simplemente lo mande a la consola. Entonces, miren, primero vamos a programar esa función de error. Aquí es donde ya viene todo este código, pues todo este código, ¿cómo se llama? HTML que yo necesito interactuar. Y vean que es ajeno a como tal a la petición Ajax que tengo en la función, ¿sí? Entonces, vean que aquí hemos mejorado pues nuestra petición. ¿Sí? Aquí vamos a dejarle un console log normalito y vamos a decirle, ok, tengo la tabla, ¿no? Entonces, lo que vamos a decirle es que
yo quiero que ese mensaje lo inserte debajo de la tabla. Entonces, fíjense, podemos utilizar el método insert adjacent HTML. Recuerden que este método lo vimos en las clases del DOM. Como quiero que sea afuera, una vez que termine la tabla, sería la posición after end, o sea, después y al final. ¿Sí? ¿Y qué es el contenido HTML que quiero que me muestre? Vamos a decirle que dentro de un párrafo con etiqueta en negrita, me imprima. Recuerden que el error acá manda una cadena de texto con el status y el mensaje. Entonces, pues simplemente hay que interpolar aquí la variable de error, ¿no? Y listo, ahí ya tengo mi función de error. Entonces, para que me equivoque, vamos a equivocarnos otra vez en el endpoint. Vamos a ponerle de bronce nuevamente. Esa ruta no existe. Como no existe, miren, voilà. Aquí está, abajo de la tabla me dice error 404, not found. Ya está funcionando nuestra petición en caso de error. Ahora vamos a programar la función en caso de éxito. Entonces, en caso de éxito, ¿sí? En caso de éxito sería lo siguiente. Ok. ¿Qué va a pasar? Recuerden que aquí la respuesta ya me trae la información de los santos. Entonces, lo que yo tendría que hacer es res, es ese objeto que trae los santos. Entonces vamos a decirle, oye, por cada elemento, vamos a utilizar un for each, vamos a decirle que por cada elemento que traiga la respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan que vamos a utilizar este template, ¿no? Aquí, nombre, constelación y los botones de editar y eliminar. Bueno, pues entonces vamos a interactuar con ese template. Vamos a decirle, entra al contenido del template que está en la variable template que definíamos la sesión anterior. Aquí está. Ahora, dentro de ese template, búscate el selector con la clase name. Y ahí, en su contenido textual, pones lo que viene en el nombre. Y entonces vean cómo esto. Recargamos. Ah, claro. No, es que ok, ya ahí lo puso en el template. Pero muy importante, una vez, recuerden que también en la clase 60 y algo del curso vimos los templates en el DOM. Aquí está, miren, DOM templates, la clase 69. Y lo de insert adjacent es en la clase 71, modificando elementos cool style. ¿Sí? Ok, entonces fíjense. Cuando veíamos cómo trabajar con templates, ese template lo tenemos que clonar, ¿sí? Para que se quede en memoria. Entonces aquí me voy a crear una variable de tipo DOM que se va a llamar clone. Y entonces vamos a clonar d.importNode, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué nodo me interesa clonar? El template. Y muy importante, el segundo parámetro, si yo le pongo false, significa que lo quiero vacío. Pero como lo quiero con el contenido que acabo de escribirle, le decimos que true. Luego, recuerden que para no afectar tanto el rendimiento del DOM, creamos un fragmento en la clase anterior. Entonces, voy a agregar este nodo clonado a ese fragmento. Y hasta que ya haya terminado de ejecutar en el for each. Ups, esto lo estoy haciendo en la función de error, perdón. Esto va acá, dentro del for each. ¿Sí? Y una vez que haya terminado de terminar todo el recorrido del for each de la respuesta, ¿sí? Se supone que ese fragmento ya tiene todos los elementos que se van a insertar al DOM. Entonces aquí simplemente, recuerden la estructura de nuestra tabla. Nuestra tabla tiene un t-head, o sea, una cabeza y un cuerpo. Entonces en el t-body es donde a mí me interesaría insertar todas esas filas que generé con este template. Entonces acá tendríamos que decirle fuera del for each, obviamente, ¿sí? Fuera del for each, ahí está, ¿sí? Fuera. Le vamos a decir, ok, la tabla la tengo guardada en esta variable llamada $table. Le voy a decir, dentro de la tabla, búscate la etiqueta tBody. Y como contenido, todos esos nodos que has creado a través del fragment, agrégalos. Más bien, ese fragmento que tiene todos esos nodos clonados, agrégalos al tBody de la tabla, ¿sí? Entonces el fragmento lo agrego al tBody de la tabla. Y miren que esto, si guardamos, voilà, miren,
Ya tenemos los botoncitos de editar, eliminar. Ya tenemos el nombre de nuestros caballeros del zodiaco o de nuestros santos de Atena. Entonces, fíjense, aquí qué otra cosa tendría que hacer. Recuerden que el template tiene una clase Constellation, ¿sí? Esa clase Constellation la vamos a buscar y en su contenido textual, Constellation, y en su contenido textual vamos a poner el parámetro constelación que viene de la API, ¿no? Entonces, el punto constelación. Y miren que ya tenemos, ahí está, Seiya, Pegaso, Shiryu, Dragón, Yoga, Cisne, Shon, Andrómeda, Iki de Fénix. Ahora, muy importante, el botón de editar y eliminar le vamos a poner Data Attributes para que a la hora, en el siguiente video donde hagamos las otras 3 operaciones que ya son un poco más fáciles, cuando yo le dé clic al botón de editar, los datos del santo pasen al formulario. Entonces, fíjense, voy a buscar, ¿sí? Dentro de este template, voy a buscar el elemento que tiene la clase edit, que es cada uno de esos botones, ¿sí? Y le voy a crear un data attribute. Entonces, para acceder con JavaScript a los data attributes es dataset y luego el nombre. El ID que me interesa afectar o editar, ¿sí? O sea, recuerden que en la API de JSON Server nos pide tener un atributo ID. Entonces, ese ID lo voy a almacenar en el botón, ¿sí? En un data attribute que se va a llamar ID, ¿sí? Y aquí le decimos el punto ID. Voy a hacer lo mismo para el nombre y la constelación, porque en la próxima clase vamos a programar un botón que cuando le demos clic a un botón de editar, lleve los datos al formulario. Entonces aquí me voy a inventar un atributo que se llame DataName, donde va a ir el nombre, ¿sí? Y DataConstellation, donde va a ir la constelación. Y ojo, para el botón de eliminar, lo único que nos va a interesar cuando querramos eliminar un santo de Atena es simplemente saber su ID, porque recuerden que ese es el endpoint. Miren, acá está en Insomnia, la URL es mediante el método delete, es esta, diagonal y el ID. Entonces, para el botón de eliminar, lo único que nos va a interesar es saber el ID. Entonces, ahí está, dataset.id, el ID. Y miren, aparentemente en la interfaz visual no pasó nada. Pero si yo inspecciono el código HTML que aquí me generó dinámicamente, vean que si yo abro la tabla, miren, aquí está el t-body, ahí están los 5 santos de Atena. Y miren, ahí está name, yoga, esto es por el text content, pero miren que... aquí está. Miren, el botón de editar, vean que tiene 3 data attributes, data ID 3, data name yoga, data constellation cisne. Entonces, la próxima clase, y de hecho, esto ya lo podrían hacer a manera de ejercicio, a ver si lo hacen antes de que yo se los explique en el siguiente video, que cuando yo le dé clic aquí al botón editar, los datos del santo pasen al formulario. Ahora, ¿recuerdan por qué modifiqué? Fue lo primero que hice en los 3 archivos. ¿Por qué modifiqué este input oculto del formulario de action a ID? Porque justamente en ese input vamos a meter el valor del ID del caballero que queremos editar, ¿sí? Entonces vean que en el botón ya viene la información. Para eso nos sirven mucho los data attributes. De hecho, los data attributes cuando ya empezaron a ser... soportables en la mayoría de los navegadores por allá del año 2012, 2013, la verdad es que fue una maravilla, porque así justamente es como tú te traes varios valores, ¿sí? Y ya después nada más los vas utilizando, los extraes manipulando el DOM, ¿sí? Y vean que el botón de eliminar pues nada más tiene su data ID con el ID a eliminar, ¿no? Que yoga sería el número 3. Y ahí está. Vean cómo sí nos tardamos un poquito, pero vean que hemos hecho una función Ajax que nos va a servir para cualquier petición, para no estar escribiendo esto, ¿no? La instancia, el listener de Ajax, las validaciones de Ajax, del ready state y de la respuesta del servidor, ¿no? Abrir la petición, establecer las cabeceras, enviar los datos y todo esto por cada petición que nosotros hagamos. Entonces vean que lo que hemos hecho es optimizar. Hemos creado una función Ajax que nos va a servir para cualquier petición. Y ahorita ya se los he demostrado en esta función getAll que estamos ejecutando a la carga del DOM, ¿no?
Entonces vean cómo, por eso es muy importante esta función success, este parámetro success y este parámetro error, porque ellos guardan, ¿no?, tanto el código que tengo que ejecutar en caso de que la respuesta sea errónea, como todo el código en caso de que la respuesta sea exitosa, ¿no? Ya sé que acá internamente en la función Ajax, ¿no?, yo le estoy pasando esa respuesta de la petición del objeto XML HTTP request en formato JSON, la función success la recibe y entonces ya acá yo puedo hacer todo mi merequetengue que tenga que ver con inserciones y manipulación del DOM. Y pues estoy utilizando la técnica de los templates, que es pues una técnica bastante eficiente, ¿sí? Ustedes lo pudieran haber hecho directamente con inner HTML, ¿sí? Pero creo que esta es una mejor técnica, ¿sí? Y vean cómo pues ya hemos logrado mostrar la primera operación y la operación más básica de un CRUD, la lectura, ¿sí? Entonces, en el siguiente video vamos a hacer el create, agregar un santo, el update, editarlo, y el delete, que es eliminarlo. Y van a ver que como ya hicimos la función base de Ajax, la siguiente sesión va a fluir un poco mejor. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Por acá va a estar apareciendo un enlace hacia mi PayPal por si me quieres invitar a un taco. Cualquier aportación económica pues me ayuda a seguir generando estos contenidos. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.